Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. De La Famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, La Famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Al iniciar este sábado ese cenáculo histórico que es pasado y presente, Francisco Carvajal Hijo quiere dejar constancia de manera pública de mi gratitud hacia una misa sobre las personas que comparecieron a la misa del mes que se celebró en la parroquia San Judas Tadeo el lunes 6 de junio del año en curso, donde recibí muchas muestras de afecto y de cariño. Fue una Eucaristía que los que asistieron fueron por invitación, porque así lo deseé yo, así era mi deseo de yo querer que tuviesen las personas que yo quería que estuviesen en esa misa, y así se hizo, en memoria de mi madre, la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, una prestante ciudadana, y yo me siento orgulloso de haber tenido una madre como la que tuve, una madre que fue discípula de Andrés Avelino García Solano en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Domingo. Y mucha gente pensará que mi afición a la buena lectura, a la historia, le heredé de mi padre, pero no. En el fondo fue de mi querida madre, la licenciada Josefina Valdés Carrasco, cuya partida de este mundo me creó un profundo dolor precisamente en un día de que mi hijo Daniel José Carvajal Curi escribía páginas de oro en la historia de la educación superior en la República Dominicana. Lo que pasa que aquí ya hemos perdido el perfil como país y como sociedad. Y entonces, cuando se logran hazañas de esa envergadura que logró mi hijo Daniel José Carvajal Curi, que no se resaltan, aquí lo que están es los antivalores, la serie de cosas. Entonces ese día coincidió con la muerte de mi madre y por eso yo convoqué esa reunión
Ahí quiero agradecerle públicamente a mi amigo que ha sido un apoyo incondicional en este trayecto, al destacadísimo abogado Luis Miguel Pereira, y que de acuerdo a mi humilde criterio reúne las condiciones de un Héctor Emilio Sánchez Morcelo por las diversas disciplinas que maneja en el ámbito jurídico, así como al eminente ciudadano y nieto de Ramón Cáceres, Rafael Cáceres Rodríguez, don Rafa, que fueron muy solidarios y estuvieron conmigo durante todo el desarrollo de esa misa. También a mi compadre Pedro Gamundi, a Miguel Valerio Jiminián, que conformamos la Peña del Triunvirato, a Carlos Barcácer, a Manuel Vázquez Perdota, a Pedro Gamundi, a Juan José Mesa, magistrado Madera Arias, a Miguel Valerio Jiminián, como reitero que Miguel, no tengo palabras ante el país para expresarle la muestra de afecto y cariño, también de Práceres Castillo y su distinguida esposa María Isabel Bellapal Álvarez de Castillo, la hija de Juan José Jesús Bellapar, a Milagro Ginebra, del Milagro del Castillo Ginebra, familia de los Caros Ginebra, Carlos Cuello, a José Miguel Saveri, a mucha gente que fue y que realmente me hicieron pasar un momento de mucha tranquilidad porque recibí mucho apoyo emocional y eso se agradece mucho en situaciones dolorosas, en un trance que aunque la iconografía cristiana nos va enseñando, y ya mi madre en su dilatada vida había sufrido mucho, había sufrido un accidente, un derrame masivo, celebrada en el año de 1972, que la inmovilizó. En una parte ya había logrado sobrevivir, a pesar de los pronósticos de Neyaria Lora y de José Joaquín Puello y de Bernardo de Filló, que fueron los médicos que la atendieron. Sobrevivió a mi padre casi 30 años. Pero es una partida muy triste porque yo era muy apegado a mi madre, y mi madre siempre fue una mujer de una profunda fe religiosa. Nosotros, espiritualmente, haciendo una introspección, no estamos acostumbrados a ver partir una madre, porque es un dolor que es desgarra el alma. Y por eso mi gratitud eterna a una persona como Luis Miguel Pereira, Rafael Cáceres Rodríguez y Francisco Catrén Bonilla, porque me mostraron que son amigos, que son solidarios en el dolor, y en ese sentido quiero ante el país testimoniarle mi gratitud, mi afecto y mi cariño, que en esa Eucaristía privada comparecieron casi el 95% de la persona que yo había invitado. Durante el transcurso de esta semana ha ocurrido una gran tragedia que ha conmovido a todo el país y a todo el que tiene una conciencia crítica depurada. Yo recomiendo la lectura de un artículo del destacado abogado constitucionalista Nacé Perdomo Cordero sobre lo que yo siempre he planteado aquí en televisión, que nosotros como país y como sociedad tenemos que hacer una introspección espiritual y social, porque no vamos bien como país y como sociedad. En esta semana fue vilmente asesinado el prestante amigo y ciudadano y un autor de cierta importancia en la doctrina jurídica dominicana, como lo era Orlando Jorge Mera, con quien me unía ciertos vínculos prácticamente de familiaridad, porque contrajo matrimonio con una hijada de mi padre, Patricia Villegas, la hija del poeta Víctor Villegas, el autor de Charlot Amalier, el autor de Diálogo con Simeón, Jamás, pocos tiempos después, y Sueño en realidad dedicada a la memoria de Francisco Carvajal Martínez. Pero la vida de Orlando
Jorge Mera fue marcada por la tragedia. Hay que entender en el momento de cuando vuelve la detentación del poder político en el año de 1986, el poeta Balaguer, y comienza a iniciarse una serie de procesos y cuestionamientos judiciales en la cual él mantuvo como joven, siempre fue el coordinador de los abogados con su padre, siendo un adolescente, fue marcado por esa persecución que se hizo contra el doctor Salvador Jorge Blanco. Que dicho sea de paso, en República Dominicana hay que hablar claro las cosas. Aquí tenemos que jerarquizar, porque aquí tenemos un desorden como país y como sociedad. Cuando Jorge Blanco asciende a la primera magistratura de la República Dominicana, era el abogado en la apertura y la democracia de más éxito en el ejercicio de la profesión liberal de abogado. Le habían tocado 2 expedientes donde recibió cuantiosos valores, como fue la sucesión de Yapul Dumí y el caso de Atilano Vicini versus Mary Roger, que fue transado con la familia Vicini, que es un caso judicial de mucha importancia. O sea, Jorge Blanco, cuando asciende a la primera conducción de los destinos nacionales, era un hombre de un peso específico en la sociedad, y como mi padre tuvo una marcada incidencia en la década del 60, desde el 14 de junio, y él de Unión Cívica Nacional, mantuvieron siempre un trato distinguido, una hermandad, siempre me distinguió. Tengo todas sus obras dedicadas por él y por Orlando, y quiero solidarizarme ante el país con el dolor que ha marcado la tragedia de la muerte de un destacado abogado, de un destacado compañero, de un destacado, dice, autor de la doctrina jurídica dominicana, un muchacho con muchos méritos personales, que se graduó summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en medio de las grandes persecuciones que el poeta Balaguer hacía en contra de su padre, y que, como yo he señalado frente al país, el poeta Balaguer, en una de esas conversaciones entre mi padre, cuando en el año de 1988 el doctor Francisco Carvajal Martínez era el fenómeno bollón en la televisión dominicana, un fenómeno nunca visto, porque salía a veces en 4 programas de televisión, cuando en este país existían 5 o 6 canales. Estaba mi padre en el aire, y don Rafael Herrera iniciaba sus editoriales, como decía ayer el bollón en televisión. Y Jorge Blanco, en esa detentación del poder político, hay que aquilatar que no fue capaz, no tuvo la osadía que tuvo un Leonel Fernández en la posmodernidad de llevar a Mariano Germán Mejía como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Igual que lo tuvo Danilo Medina Sánchez, a llevar a Luis Henry Molina a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Jorge Blanco, con su oficina con Negro Vera, se mantuvo al margen y buscó a Manuel Berger Chupani como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que reconocerle ese acto a Jorge Blanco, ya frente a la historia contemporánea nacional, ya alejado de los contrañimientos epocales y los convencionalismos sociales. Hay que reconocerle al doctor Salvador Jorge Blanco una gran calidad humana y un autor importante de la doctrina jurídica dominicana y un amigo solidario, porque siempre recuerdo en la boda de la hija de Manuel Ramón Morel Celda, íntimo amigo de mi padre, y como mi madre era una mujer minusválida, se quedó en la entrada de la iglesia, el convento de los Dominicos, y ya el doctor Salvador Jorge Blanco era presidente electo, y tuvo la gentileza, el gesto, cuando mi padre lo saludó, de ir de la primera fila a la última fila a saludar a mi madre, gesto que se agradece y que nosotros en este cenáculo histórico de pasado y presente nos solidarizamos con la familia Mera Villegas. Ahora vamos a entrar en la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa. Tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Recibimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez en su sección Huellón Dando Fusta. Buenas tardes. Vamos a definitivamente para hacer cierto tipo de puntualización. En primer lugar, nosotros estamos aquí en virtud de una llamada que nos hizo el senador Reinaldo Garrigosa desde Miami a las 5 de la mañana para que viniéramos a este programa. ¿Por qué? No pensábamos venir más a este programa y así mismo el señor Sommer Calbuccia desde Macorís, que estaba en una cena, nos llamó hace 2 días. Usted vio que el martes no vinimos. ¿Por qué usted no vino? Porque usted es un dominicanito atrevido, ¿no? Este es un país que, independientemente de dar lambones, chimichurri, serviles y vagabunditos. No, usted no falta de respeto. ¿Y cómo usted se atreve a decirle a una persona que tiene más de 5 décadas tratando de vivir acorde con la moral que aprendimos en el bachillerato de Eugenio María de Hostos? ¿Cómo usted le dice que yo soy de que prestamista? Pero en la calle me han dicho que usted es prestamista. ¿En la calle quién le ha dicho eso? La gente. No, ¿qué gente? Delincuentillos. Porque este es un país donde más delincuentes hay. Entonces usted ha venido aquí prestándose a eso. Y sobre todo de una manera ingrata. Tanto plato de comida que yo le he brindado a usted. Y usted viene y se presta a eso, ¿no? Pero nosotros aquí estamos. Espérese. Nosotros aquí estamos para darle respuesta a la opinión pública. ¿Qué opinión pública? Al pueblo. ¿A qué pueblo? A la gente. Si a este pueblo lo coge siempre de mojiganga, le hace la historia. Este es el pueblo que se llama
Dominicanos mojiganga. ¿Por qué? Porque los han cogido de mojiganga desde la propia independencia hasta ahora. Ahora que vamos a celebrar pasado mañana un nuevo aniversario de la independencia, sería bueno que los dominicanos pensaran en que su historia lo han cogido siempre de mojiganga. Lo han cogido de mojiganga, ¿por qué? Porque sus mejores hombres, sus ideales están frustrados. Precisamente. Los ideales de Juan Pablo Duarte están frustrados. Los ideales de los trinitarios no se han dado. Y lo que es más grave, lo que se han dado son las apetencias de los delincuentes históricos que hemos tenido en este país, que inclusive, independientemente de estar enterrados en sitios que no merecen, tienen nombre de calle. Precisamente, doctor, quería cuestionarle. Algunos periodistas y personalidades públicas han hecho publicar, diría yo, algunos comentarios adversos a su persona. Pero claro, es el caso de José Rafael Sosa y una carta que publicó el periodista Juan TH. No, un momentito. José Rafael Sosa está aparte. ¿No? Está aparte. ¿Por qué? Porque José Rafael Sosa... Pero lo atacó, lo cuestionó, cuestionó. No, José Rafael Sosa en ningún momento nos ha atacado. Inclusive, es bueno que se sepa, que ya nosotros tenemos a José Rafael Sosa y lo que él publicó, que nosotros somos ningún chivito. Ya ese artículo, fíjate cómo se llama, usted no sabe, ¿cómo se llama? Yo lo leí el domingo. ¿Pero cómo se llama? No sabe el título, se llama De Domingo a Domingo. Ah, la sección de Domingo a Domingo. Sí, ¿cómo es tu nombre? Sí, ¿no? Tu nombre, ¿no? Que lamentablemente yo creo que Domingo Faustino Sarmiento debe haberse lamentado de haber sido tocayo suyo, ¿no? Vamos a estar claros en eso. El autor de Facundo, Quiroga. Ese artículo, esta parte, José Rafael Sosa hace un enfoque, pero es que hace un enfoque de un periodista, no de un político. Entonces él dice con su creencia, ¿no? De que nosotros estamos alucinados por las bombillas de las cámaras, por un lado. Y por otro lado dice que nosotros hacemos papel de segundo y de tercero en televisión. Él ignora el principio leninista que aplican los políticos, no los politicáteros, aquí muy poco lo aplican porque son lambones y son politicáteros. Decía Lenin que había que acudir a todas las ventanas donde se permitiese hablar en contacto con el pueblo. Importa las características del anfitrión, porque lo que a final de cuentas era lo alentador e importante, era el mensaje. Nosotros utilizamos y seguiremos utilizando todos los canales que nos inviten para decir nuestra verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, además, que sepa nuestro querido José Rafael Sosa, que repito, es una crítica muy alentadora, muy cariñosa y sobre todo muy respetuosa, que a nosotros jamás nos van a alucinar nada. Porque nosotros somos quizás el único dominicano que puede decir con ese reposo moral que da una vida coherente, que 1 millón de pesos no nos resuelve. ¿Y la nada. carta que publicó Juan TH? Oiga, un momentico, oiga. La carta no. Lo que repito, voy a repetirlo, Uno de los pocos dominicanos en que 1 millón de pesos no resuelve nada somos nosotros, porque ya tenemos nuestro mundo resuelto y porque somos ante todo, como dicen los abogados, illimini litis, o sea, antes de la litis somos millonarios morales por haber tenido la suerte de nacer de una madre distinguida y de una madre honorable. ¿Y la carta que publicó Juan TH? La carta no, un pasquín. ¿Cómo? Un pasquín nominado se llama eso, ¿no? Entonces, ese pasquín nominado de un chimichurrito que nunca lo vio, primero no vio el 14 de junio. Él no sabe que Manolo Tavares, si se hubiese llevado de nosotros, hubiese estado vivo. Este cretinito ignora una serie de historias. Ignora, por ejemplo, que cuál fue la única voz que habló aquí el 18 de enero de 1962. No sabe eso, Carvajal Martínez. ¿Cuál fue la única voz que regresó al país el 13 de agosto de 1961? Carvajal Martínez. Porque es que son, tú ves, individuos asalariados, tarados. ¿Asalariado de quién? ¿De quién le pagó eso? Porque esa carta es pagada. Esa carta, que la ingenuidad de Juan TH. ¿La qué? Ingenuidad, publica en la sección, donde dice que, y presten la atención, ¿quién es él? ¿Cuadro de qué?
¿Dónde lo vi? ¿El cuadro del 14? ¿Qué cuadro del 14? Fíjate si es tan cretino ese documento, que ignora que el 14 de junio terminó en diciembre del 63 con el fusilamiento de Manolo Tavares. Ignora que en el 1965 lo que participa en la guerrilla urbana presidida por ese héroe que se llama hoy Francisco Alberto Camaño Deñó, es un segmento del 14 de junio, una serie de personas ahí que posteriormente tienen la cretinidad de haberse opuesto a nosotros cuando dijimos en el 1962 que había que ir a elecciones. Entonces salieron voces que dijeron, lo que pasa es que Carvajal es senador por el 14. Porque este es un país de cretinos. Entonces, cuando el 14 de junio ya no es de masa, sino que es un segmento, una especie de capillita, entonces dije, un fusil al Congreso en las elecciones del 66, en las cuales el doctor Balaguer partió. Entonces usted no le da ningún crédito a quien envió la carta. No. Es bueno que sepa también lo siguiente, ¿no? Nosotros en este país ya no le damos crédito a más de 10 dominicanos, para que estemos claros. ¿Ves? A mí me interesa, por ejemplo, notablemente, la opinión que pueda tener sobre nosotros Juan Bosch, el presbítero Robles Toledano, el doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República. O sea, son dominicanos muy cuidadosamente extraídos, cuya opinión nos interesa después. No nos interesa más ninguna, porque nosotros primero, nuestra tesis política, y fíjate lo que es más grave, fíjate si es tan cretino el Paquín, que pone que nosotros no hemos aportado ninguna idea política. Y dice que usted es un agente de sectores troglodistas, fascistas. Porque este es un usted país. Está propugnando por una dictadura. No, según dice el Paquín. Sí, que usted está propugnando por una dictadura. Fíjate si es tan cretino que nosotros estamos registrados ya en un memorándum argentino, oíste, para fines del Caribe, dice, en el Caribe, doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, propugnador de la democracia autoritaria. Es que son salvajes, ¿tú ves? Y entonces, a este salvajito que escribió este Paquín, le han dado mucho cuarto. ¿Tú sabes por qué? Porque es que Bollón con la justa, como dice muy bien Tony Raful, dice Tony Raful, no te van a perdonar que tú le has roto el esquema de ambiciones a una serie de bandiditos que lo que han querido es continuar aquí con el jueguito de los 4 años, ¿no? El PRCC, PRD, PRCC, PRD, PRCC, PRD. No. Esa chercha se acaba ahora en el 90, que es la última. Sí. Después del 90, a más tardar, fíjate la fecha, en el 94 llegó Juanita. Bueno. Y dijo que no volvía. Sí. Iba a estar 30 años fusilando ya a todos los delincuentes. Sí. Eso es lo que pasa. Doctor, a propósito y cambiando el tema, hay muchos reportes de prensa que dan cuenta que los pueblos del interior están organizándose en huelga, movimientos de masa, de protesta ante la situación de crisis que vive el país. ¿Cuál crisis? El doctor Balaguer lo que ha hecho aquí, pura y simplemente, es el dominicano que con 80 años es el que más trabaja, ¿no? En eso vamos a estar claros. El doctor Balaguer está preocupado por el destino del país. Además, son tan cretinos que no se dan cuenta que el doctor Balaguer está trabajando. ¿Tú sabes por qué? Por ir al poder por 6ª vez. Sí, pero la comida está cara, los servicios públicos están deficientes, no me haga hay represión. No, aquí la comida siempre ha estado cara desde que Cristóbal Colón acá, para que estemos claros en eso. Entonces, el dominicano, porque dime tú, este es un pueblo, primero, que a su fundador lo mandó a morir fuera del país. Sí, usted lo ha dicho eso 80 veces. No, 80 veces no. Pero es que por mucho repetirlo hay que seguirlo repitiendo. Pero la gente tiene hambre, ¿Qué hambre de qué? Esto es un país de lambones, hambre y beben romo de noche. Yo no entiendo eso. ¿Tiene hambre la gente? ¿Hambre de qué? Son unos lambones, haraganes, no quieren trabajar. Claro. ¿Y esas huelgas? Bueno. ¿Y esos movimientos? No, eso es huchado, mi amor, porque este es un país... ¿Huchado por quién? Por papeleta, por la oposición. ¿Quiénes? Cuando, mire una cosa, cuando el régimen de Batista le dio un golpe, que esa es historia cubana, que usted es un ignorantico, vestido civil, cuando Fulgencio Batista, en Cuba,
le dio un golpe a Carlos Prioso Carras en marzo del 52. Había mucho cuarto y había mucho cuarto para conspirar. Entonces aquí hay muchos cuartos del Estado Dominicano que se han robado gobiernos anteriores. ¿Cómo cuál? El PRD, el último. ¿Cómo? Sí, hombre, el último. ¿Pero quién de ellos? Pero si esto es un pueblo tan come M o tan come bola, Sí, pues sí. que aquí dijeron de que mano limpia y asaltaron el país. Aquí hubo gente que compró casas, porque este es un pueblo tan ignorante que no sabe que aquí hubo gente que compró casas en Sevilla. ¿En España? Sí, hombre, a las 10 de la mañana con una bata de púrpura. ¿Cómo? Pues no saben eso. Entonces dije, señores, el mejor gobierno de esos 8 es este. El de Balaguer. Sí, hombre, mi amor, es una cosa. Y está hablando, para que estemos, porque este es un país que no sabe, ¿no? Está hablando el único dominicano que le pidió, y esto no lo sabe el chimichurrito del Paquincito, el único dominicano que combatió al doctor Balaguer los 12 años diciendo déspota ilustrado, fuimos nosotros en la Intel, un momentito, en el programa de Bruno Pimentel, en paz descanse mi hermano, en Enfoque, que nos mereció 29 llamadas a mi esposa que decían de que la mano negra. Entonces ahora han comenzado, tú ves, con llamaditillas, ¿no? Pero no a mi casa, de que a la oficina, que lo tenemos en la mira. Pero qué cherche es esa. ¿Y usted no cambió de actitud porque estará cobrando con Balaguer? Jamás no he cobrado con Balaguer, con nadie he cobrado. ¿No? Usted también se pone muy sutilmente aquí a preguntarle, entrevistado. A mí Milton Peláez no me da un centavo, es más, yo le doy a él. Pero usted no sale del 7. No, le doy para ayudarlo a él, inclusive. Ah, pues usted es un centro de beneficencia. Sí, hombre, porque la vida es eso. Nosotros cobramos aquí, pura y simplemente, fíjese, yo soy más que primo hermano del dueño de este negocio. ¿Cuándo? Ahora, porque es el dueño del canal y es senador. ¿Cómo que doña Calle senador? No, eso es histórico. Mi mamá, para que esté claro, mira, para que usted esté claro, usted va a saber historia. Los peinados Soler vivían en el Conde, en los altos de Di Carlo. Y a mi mamá la fue a pedir el padre de Enrique Jiménez Moya en matrimonio a esa casa. Y no se celebró el matrimonio en la casa de su pariente, doña Natalia Soler de Báez, esposa del presidente dominicano Ramón Báez, porque había venido el ciclón y estaba deteriorada. Entonces su hermana, doña Cusa Soler de Peinado, es donde mi mamá se casa. Si nosotros hubiéramos sido elementalmente lambones, no estuviésemos aquí a esta hora, sino que estuviésemos volando en la avioneta de Jacintico hacia Casa de Campo, a lo mejor con alguna mulata caderuda al lado y tomando determinados tragos, pero por patriota, aplauso a eso. Pero por patriota. Porra, que se va a acabar el cassette. Un momentito, por civilista estamos aquí. Que sepan todos los lambones dominicanos y determinados periodistas que los aupan, que no podrán con bueyón con la fusta. Mátenme a tiempo, porque si cojo el poder, aquí van a haber como 15,000 exilados, ¿tú entiendes? Y como 15,000 fusilados también, Gracias, doctor. Claro. Gracias. Ok, caballo. ¿Caballo de qué también? De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.
Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Fundamentado en ese artículo del destacado abogado constitucionalista Nacer Perdomo Cordero, en la cual llama a la sociedad dominicana en ocasión del vil asesinato de ese joven valor de la doctrina jurídica dominicana, como lo fue Orlando Jorge Mera, llama a una introspección y a una especie de catarsis social para que redefinamos los lineamientos y los perfiles como país y como sociedad en la apertura y la democracia. Yo siempre en mis intervenciones públicas ante el país, en compañía del historiador don Víctor Grimaldi, en compañía de Sergio Federico Germán Medrano, en compañía de Cayetano Rodríguez del Prado, en compañía de Euclides Gutiérrez Félix, siempre he señalado un tema que no se ha querido enfocar con objetividad en la apertura y la democracia, como es la disgregación de la gran fortuna, de la gran riqueza que creó Rafael Leonidas Trujillo Molina en la detentación del poder político en la República Dominicana, y que a partir del 31 de mayo del año de 1961, por la entrada en vigencia de la Ley de Confiscación General de Bienes del Consejo, promulgada por el Consejo de Estado, presidido por Rafael Filiberto Bonelli Vega, don Fello, una de las figuras que más influencia espiritual ejercía sobre mi padre, esa fortuna que de Trujillo en su totalidad pasó a ser propiedad del pueblo dominicano. Aquí yo en televisión he señalado muchas veces que tengo en mi poder una especie de arma de reglamento que puede poner en vilo a muchos estamentos de la sociedad dominicana que de la sociedad civil reclaman ante el país transparencia y reglas de juego claras. Y se trata del tomo 2 de los responsables del fracaso de la Tercera República,
de Víctor Manuel Medina Benet, aquel puertorriqueño que fue secretario de la delegación norteamericana en el país durante 25 años. En un almuerzo que sostenía con ese prestante y eminente ciudadano y un gran amigo mío, como lo es Luis Miguel Pereira, me decía Pereira: Carvajal, yo te voy a pagar la publicación para que tú publiques el tomo 2 de los responsables del fracaso de la Tercera República. Y yo dije: Luis Miguel, el problema no es de qué publicarlo, no es problema de costo, es un problema que esa obra tiene un índice acusador, y es cómo ya se perfilaba todavía en plena vigencia de la dictadura la degradación del patrimonio de Trujillo en ciertas familias, en ciertos grupos que eran al latre de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, se habla de que fue una dictadura, de que en la historia dominicana Trujillo acumuló una gran riqueza, pero esa riqueza, como él le declaró a Vallenilla Lang, se quedó en manos del pueblo dominicano, porque Trujillo era un hombre, independientemente de que fuera un asesino selectivo o no, fue una persona con un perfil nacionalista y creía firmemente en el destino dominicano. Muy pocos historiadores dominicanos en la apertura y la democracia han querido escribir con ese índice acusador de Víctor Manuel Medina Benet, porque están comprometidos con muchos grupos económicos o grupos emergentes que han surgido en la apertura y la democracia y que hoy tienen una marcada preeminencia en la vida social y económica de la República Dominicana, y que cuando la detentación del poder político de Rafael Leonidas Trujillo Molina eran figuras innominadas que estaban ajenos a los asuntos nacionales y ni siquiera figuran en el libro de Rafael Damirón de Quién es quién en Santo Domingo. Pero yo quiero aclararle al país las razones, las causas o circunstancias por qué el tomo 2 de los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Manuel Medina Benet se encuentra en manos de Francisco Carvajal Martínez. Carvajal hijo, perdón. Y es pura y simplemente Víctor Manuel Medina Benet era íntimo amigo del padre de Johnny Puig Subirá, mi niño, y de doña Guillermina, mi niño de Puig Subirá, que fue la que creó bajo su égida espiritual, ella y Poncio Pou Saleta, la fundación de los héroes de Constanza Memón Estero Hondo. Y precisamente era la madre de Johnny Puig Subirá, mi niño, el compañero inseparable de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle, junto a Hugo Tolentino Di y Sócrates del Monte Chavardía, Titón del Monte, el hermano de la distinguida pianista dominicana Flor Alba del Monte. Entonces, doña Guillermina es que auspicia bajo ya ese liderazgo de siendo la presidenta de la Fundación de los Héroes de Constanza Memón Estero Hondo, publica el primer tomo de los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Manuel Medina Benet. Y en una tarde, ya prácticamente en el ocaso de su vida, doña Guillermina, mi niño de Puig Subirá, la madre de Johnny Puig Subirá, mi niño, y conociendo los vínculos afectivos que unían a Francisco Carvajal Martínez con Johnny Puig Subirá, mi niño, que fue el autor del único diario de esas expediciones, de esas repatriaciones armadas de esos héroes de Constanza Memón Estero Hondo, que estableció un diario de campaña y que posteriormente
en la apertura y la democracia, un destacado jefe militar de la República, se lo entregó, que lo tenía guardado celosamente, y después el hijo de José Aníbal Sánchez Fernández, Enriquillo Sánchez, lo publicó en una sección que tenía en la revista Ahora, que dirigía el destacado periodista y condiscípulo de mi padre de la promoción del año de 1953 de la Escuela de Derecho, el doctor Rafael Molina Morillo, decano de varias generaciones de periodistas dominicanos. ¿Y qué nos enseña esa obra, esa parte? La parte del tomo de los responsables del fracaso de la Tercera República. Esa obra viene a confirmar la tesis que ha esgrimido quien junto a Marcio Veloz Maggiolo en Trujillo, Villafrancisca y otros fantasmas hizo, como señala con mucho acierto y con mucha propiedad el destacado poeta de la generación del 80, José Mármol, en su discurso de ingreso a la Academia Dominicana de la Lengua, presidida por el prestante ciudadano bocano Bruno Rosario Candelier, destaca que el mérito de Marcio Veloz Maggiolo fue hacer de Villafrancisca un territorio universal, un Macondo como sería aquel hábitat en 100 años de soledad de García Márquez. Y Pedro Fernández Pey, junto a Marcio Veloz Maggiolo, aunque no adquirió ni tuvo su obra el alcance ni la madurez de la de Marcio Veloz Maggiolo, pero Pedro Fernández Pey era, sin lugar a duda, un prosista, un estilista de la palabra y cuya lectura produce a cualquier lector sensible inusitados placeres estéticos. Y Pedro Fernández Pey señalaba ante el país que todo el país está libre bajo fianza y que ningún estamento de la sociedad actuar aguanta un escrutinio serio y responsable del origen de muchos de sus bienes. Y ahí está la degradación del patrimonio de Trujillo en la apertura y la democracia, la gran riqueza. ¿Por qué la que dirige el Museo de la Resistencia no se ha preocupado por averiguar dónde está, dónde llegó a parar esa gran riqueza de Trujillo? ¿En manos de quién quedaron todo el ganado vacuno de primera categoría que había en la Hacienda Fundación a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como señala un libro de un destacado historiador santicristobalense, que fue publicada por el Archivo General de la Nación y después en una especie de maridaje, en una especie de convivencia, un intelectual dominicano de la magnitud y del tamaño de Roberto Casá se dejó impresionar por familiares de los héroes de la Fundación de los Héroes del 30 de mayo, y esa obra fue recogida, porque al igual que Víctor Manuel Medina Benet, tenía serias acusaciones contra muchos de los que participaron en la noche del 30 de mayo del año de 1961. Este cenáculo histórico y Francisco Carvajal Hijo, la génesis, la leitmotiv fundamental de este espacio de televisión es acercarnos a la verdad histórica sin apasionamiento. Y muchas de las figuras que hoy tienen gran preeminencia social en la sociedad dominicana se forjaron bajo la fortuna de Trujillo. Ahí está la liberación del patrimonio de Trujillo. Y Víctor Medina Benet señala claramente cuando la ocupación americana de 1916
hubo una distinguida familia dominicana que le pagó el agrimensor que estableció el sistema Todd para censar la mayoría de la tierra del este de la República Dominicana. Y esas son la gente que financian a la sociedad civil y reclaman transparencia, una doble moralidad. Ramón Andrés Blanco Fernández, un destacado luchador antitrujillista, y junto a Tony Dafur, el cronista más acabado de la historia del 14 de junio como entidad secreta de conspiración contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, señalaba que durante la administración de Leonel Fernández Reina se opuso completamente a la ley de capitalización de las empresas públicas, porque todo el patrimonio de Trujillo había venido a parar en manos de los Vicini, en manos de los Bonetti, en una serie de terrenos, en manos de particulares. El patrimonio del pueblo dominicano era tan vasto, señores, que aquí hay que coger a todos los directores del CEA que ha habido en la apertura y la democracia y condenarlo y meterlo preso a los que están vivos. Si aquí la justicia penal tuviera cierta funcionabilidad y no se usara lamentablemente como un instrumento de persecución política, tuvieran presos todos, porque toda esa tierra de Trujillo se quedó en manos de particulares en la apertura de la democracia, y todos los gobiernos que hemos tenido, todos los presidenticos que han venido aquí, a excepción del poeta Balaguer, que sí por formarse bajo la égida del trujillato tenía una concesión depurada del Estado, como le confesó el general Antonio Inver Barrera a mi padre en la celebración de su cumpleaños el 19 de enero del año de 1988 en la sede de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, en compañía de Constantino Mato Villanueva, entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, en compañía de José Santos Sánchez, vicealmirante y jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, y en compañía de Héctor Torres Román, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Antonio Inver Barrera, con esa relación de amistad que lo unía con mi madre, le confesó que Joaquín Balaguer tenía un gran sentido del Estado, y fíjese que Balaguer lo llevó, que dará paradoja y contradicción, se da en la historia contemporánea nacional, que después del atentado del año de 1967 contra Inver, lo llevaron después en el retorno del poeta Balaguer en el año de 1986, fue el principal soporte para que Joaquín Balaguer retornara al poder político y iniciara las persecuciones contra el presidente don Salvador Jorge Blanco. Esa es la verdad histórica, esa es la verdad que hay que decirle al país y que el pueblo dominicano sepa que nuestra historia es una historia muy triste y una historia muy ominosa, como decía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, en sus múltiples intervenciones públicas, desde Nosotros a las 8, pasando por Punto Final, pasando por De Noche y por todos los programas de televisión, que lo hizo independientemente de sus luchas políticas en una gran celebridad en la República Dominicana. Ya al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país, la ciudad dominicana, solo me resta una vez más reiterarle las gracias por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas decisorios, los temas controvertidos de la historia contemporánea nacional. Buenas noches, amigos televidentes.